Hola amigos del ajedrez. ¿Cómo aprender de los errores de los maestros? Un jugador que es sorprendido está derrotado a medias, según un proverbio hindú. Encontraremos en esta partida entre Oleksienko y Smith, celebrada en Love en el año 2010, un despiste de las negras en una defensa interesante y llena de complicaciones, pero que la gula lo llevó a perder una pieza, en este caso a las negras. El blanco comenzó el juego con D4, caballo F6, C4 y G6. Siguió ahora el avance F3, un movimiento que está bastante de moda. Las blancas desean establecer el centro de peones rápidamente contra una especie de Grunfeld y de esa forma ocupar el centro rápidamente. Otra jugada, que es la que se hace normalmente, caballo C3, llevaría después de D5 a una defensa Grunfeld que conocemos tiene bastante teoría. El blanco, para rehusar esa opción, juega F3 y las negras responden con E5, una jugada sorpresiva. Por eso dijimos o hablamos sobre el proverbio hindú, que si el blanco es sorprendido con esto, pudiera traerle problemas. Esto es un interesante sacrificio de peón a lo Budapest, vamos a decir, que conlleva a posiciones poco conocidas y analizadas. Otras respuestas serían en este momento alfil G7, a lo que el blanco puede tranquilamente jugar E4 y D6, que transpone a una defensa india de rey. También ellas pueden realizar el avance C5 y después de D5 derivar a una Indo-Benoni con alfil G7. También pudiera darse el caso de jugar el avance B5, un gambito venco, un tipo gambito venco, si los desean las negras, pero no es muy aconsejable puesto que el blanco puede jugar rápidamente E4 ocupando el centro de una manera sólida. Después de la jugada alfil G7, E4, D6, estaríamos en una posición que puede transponerse a una Indo-Benoni después que las negras realicen el enroque, hagan E6 y capturen en D5, con lo cual se establece una estructura de peones muy interesante y un juego muy dinámico. Así que la otra alternativa es encapricharse en la Grunfeld con D5, a lo que seguiría C por D5, caballo por D5 y E4. Así, de esta manera, las blancas tienen un centro sólido, ventaja de espacio, y las negras estarán un poco restringidas sin las posibilidades reales de la Grunfeld. Sobre todo, está imposibilitada de cambiar el caballo en C3. Luego de E5, las blancas lo mejor que tienen es aceptar el peón y el negro responde con caballo H5. Con este salto del caballo están amenazando un jaque en H4 que es bastante molesto, pero el blanco después de caballo H3 garantiza una ventaja para su bando. El negro responde con caballo C6 y caballo C3. Pudiera ser mejor en este momento el rápido desarrollo del alfil a G5 atacando la dama, contra lo cual el negro debe responder con alfil E7. Después del cambio de los alfiles en E7, sigue dama por E7, caballo C3, dama por E5, G4, caballo F6 y dama D2. El blanco tiene una clara ventaja debido al dominio
de las casillas negras que ella tiene en el ala de rey. Y además, como pueden observar, su ventaja espacial en el centro. En este caso pueden también enrocar largo y mantener un dominio sobre la casilla central D, las casillas centrales en la columna D. Pero ellas no jugaron así, sino que desarrollaron su caballo a C3, que no está mal. Pero, ¿qué sucede? Que después de caballo por E5, ahora juegan alfil G5, que es una jugada interesante. En realidad no es la refutación de este sistema negro, pero conduce a posiciones con interesantes estructuras de peones y debilidades para ambos bandos. Otras opciones son, por ejemplo, en este momento, el avance del peón a F4, con lo cual se está atacando al caballo de E5. Así como caballo F2, una jugada bastante elástica, aunque sacrifica el peón de E4, pero como veremos, eso facilitaría a las blancas un adelanto en el desarrollo. Otro movimiento un poco más tímido es E3, que mantiene la defensa del peón de C4, así como el agresivo G4. Todas estas posibilidades son factibles para las blancas, pero ellas decidieron como mejor alfil G5. Ahora las negras, debido a que el blanco no jugó alfil G5 anteriormente, pueden jugar F6 sin necesidad de llevar el juego a la siguiente opción de cambiar los alfiles de casillas negras con alfil E7, que es de valor dudoso, puesto que se pueden cambiar los alfiles en E7, dama por E7, caballo de 5 y dama de 8, dama de 4 y ahora F6. Es la mejor respuesta. Pero tras el avance G4, las blancas quedan con una clara ventaja, debido a su espacio central, mejor desarrollo, disposición en un futuro del enroque largo controlando la casilla central, o si lo desean, desarrollar el alfil a G2 y enrocar corto. Son dos opciones. Siguiendo con F6, la mejor continuación de las blancas es alfil C1 y sigue D6. Dos posibilidades de las negras en este momento son caballo por C4, así como C6, que parece en realidad lo mejor para activarse en el centro con el futuro avance D5. A la jugada de la partida D6 siguió caballo F2, una jugada natural y normal que en realidad ya le está lanzando la trampa a las negras, quienes con su gula realizaron la captura caballo por C4, que es un grave error. Analice aquí el por qué esa jugada es un error grave. Otra jugada que hubiera sido lo mejor es el avance F5, después de E4, F4, B3, alfil G7 y alfil B2. Las posibilidades de ambos jugadores están igualadas. Después de la jugada caballo por C4, usted se dio cuenta que dama A4 produce una ventaja ganadora al dar un jaque al rey y atacar al indefenso caballo de C4. Por esa razón, Smith abandonó. Para complementar el estudio de esta variante, les dejo varias partidas en mi blog conjuntamente con esta para que puedan analizar esta interesante alternativa de las negras de E5 contra el avance F3 blanco. No se pierdan los vídeos que les dejo a continuación para que
sigan viendo otros de el canal Ajedrez con Boudy. Chao.